Saludos a todos, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo escribir y leer los números, tanto en cantidades enteras como cantidades decimales. Yo soy el profesor Luis Eduardo Flores. Comencemos. Aquí podemos apreciar un gráfico en forma de tablas. En el centro tenemos una columna de color verde, que es donde está la coma. A la derecha de la coma tenemos las cantidades enteras. Como ven, están agrupadas en grupos de 3 columnas, diferenciadas por colores, y están numeradas del 1 al 22. Es decir, que podemos tener hasta 22 cifras enteras. Del lado derecho de la coma tenemos la cantidad decimal, también en grupos de columnas de 3 y enumerada igualmente del 1 al 22, es decir que podemos colocar hasta 22 cifras decimales. Ok, cada una de estas columnas tiene una descripción que ahí no se puede apreciar muy claramente, pero vamos a darle un close-up a las cantidades enteras y después hablaremos de las cantidades decimales. Ok, aquí como ven, columna de color verde tenemos la coma, y a la izquierda, el primer grupo de columnas de 3, tenemos unidad, decena y centena. El siguiente grupo de columnas también tenemos unidad, decena y centena, y el siguiente grupo, unidad, decena y centena, es por eso que está en grupos de 3. Hablaremos de lo que es la unidad. Unidad viene de la raíz de la palabra 1. Tenemos una sola cifra. Un número con una sola cifra se conoce como unidad. Lo máximo que puede llegar a una cantidad de una cifra es a 9. A ese 9, al sumarle 1, pasaríamos a una cantidad de 2 cifras, que sería 10. 10. La cantidad de 2 cifras se conoce como decena. Decena tiene como raíz la palabra 10. Entonces, un número de 2 cifras se le conoce como decena. La máxima cantidad que puede llegar de 2 cifras es a 99. A 99, al sumarle 1, pasaría una cantidad de 3 cifras, que sería 100. 100 es la menor cantidad de 3 cifras. Un número de 3 cifras se le conoce como centena. Centena tiene como raíz la palabra 100. Como ven, comienza en 100. El máximo valor que puede adquirir una cantidad de 3 cifras es 999. Al sumarle 1, obtenemos una cantidad de 4 cifras. Pasamos a la segunda grupo de columnas. Un número con 3 cifras a la derecha se le conoce como miles, unidad de miles. 2 números con 3 cifras a la derecha se conoce como decena de miles, y 3 números con 3 cifras a la derecha se le conoce como centenas de miles. Entonces, el grupo de columnas de color azul se conoce como miles. Estamos hablando de miles. ¿Ok? Aquí la máxima cantidad que puede llegar de 3 cifras, como dije anteriormente, es 999. Al sumarle 1, pasaría una cantidad de 7 cifras. Y un número con 6 cifras a la derecha se le conoce como millón. Millones. Unidad de millones. 2 números con 6 cifras a la derecha se le conoce como decenas de millones. Y 3 números con 6 cifras a la derecha se le conoce como centenas de millones. ¿Ok? Entonces, igualmente, la máxima cantidad que puede llegar esta cantidad de 3 cifras es a 999. Al sumarlo 1, pasaría una cantidad de 10 cifras. Entonces, un número, 2 números o 3 números con 9 cifras a la derecha se le conoce como millardos. Unidad del millón.
decenas de millón y centenas de millón. Como ven, aquí estamos hablando de miles, pero miles de millón. ¿Ok? Pasar a la quinta columna, tenemos una o dos cantidades o tres cantidades con 12 cifras a la derecha, se le conoce como billón. Fíjense, los 6 primeros números a la derecha forman un millón, los otros 6 forman el otro millón. Entonces aquí estamos hablando de 2 veces millones, entonces se habla de billones. La siguiente columna hablamos de miles de billones, miles de billones. ¿Okay? Y así, la otra columna, estamos hablando de trillones, trillones. Un número, dos números o tres números con 18 cifras a la derecha, estamos hablando de trillones. Como ven, el primer millón, 6 números. Segundo millón, 6 números más, que dan 12. Y otro millón, 6 números más, que son 18. Entonces aquí hablamos de trillones. La siguiente columna también hablamos de 1000, pero 1000 de estos trillones, 1000 de trillones. Entonces, repasando. Aquí colocamos el número tal cual. Aquí estamos hablando de miles de estos números. Aquí estamos hablando de millón y aquí 1000 de estos millones. Estamos hablando del billón y aquí 1000 de billones. Y aquí estamos hablando de trillón y aquí 1000 de trillones. Y así sucesivamente. Cuatrillón, 1000 de cuatrillones y nos extendemos hasta el infinito. ¿Cómo se lee estos números? Bueno, vamos a leer los números. Primero los vamos a separar de derecha a izquierda en grupos de 3 para ver en qué columna nos caen los últimos números de la izquierda. En este caso, fíjense, aquí hay un solo número en la unidad de 1000 de millones. Entonces se lee el número que esté aquí, en este grupo de columnas, y se le agrega la palabra 1000. Le agrega la palabra 1000. Seguimos con el siguiente grupo de columnas a la derecha, lo leemos y le agregamos la palabra trillón. Trillones. Seguimos con el siguiente grupo, leemos el número y agregamos la palabra 1000. Siguiente grupo a la derecha, y agregamos la palabra, leemos el número y agregamos la palabra billón. Después el otro grupo, leemos el número y agregamos la palabra 1000. Y seguimos con la otra columna, leemos el número y agregamos la palabra millón. Siguiente columna, leemos el número, agregamos la palabra 1000. Y en la última columna a la derecha, leemos el número y sin agregarle nada, se lee tal cual aparece el número. Vamos con las cantidades decimales. La cantidad de decimales, por supuesto, siempre tiene que ir acompañada con un número entero, porque si no, no sería decimal, porque los decimales están comprendidos siempre entre dos números. Entonces leemos el entero y leemos el número decimal. Entonces, un número entero con un solo número decimal se le conoce como décima. A ese decimal se le conoce como décima. Si es un entero con dos decimales, se le llama centésimas. Es decir, se lee la descripción que corresponde al último decimal. Si es un número con tres decimales, se le conoce como milésima. Entonces, este primer grupo tenemos décima, centésima y milésima. Décima tiene como raíz la palabra 10, centésima tiene como raíz la palabra 100 y milésima tiene como raíz la palabra 1000. Es decir, 10, 100 y 1000. Y así están diferenciadas los grupos de columnas de 3. Porque todas vienen a ser 10, 100 y 1000. 10, 100 y 1000. 10, 100 y 1000, 10, 100 y 1000 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros terminamos la primera columna con la palabra milésima,
Bueno, la siguiente columna la vamos a abrir con 10, pero 10 milésimas, aunque cerramos la primera columna. 10 milésimas, 100 milésimas y 1000 milésimas. Pero no podemos hablar de mil, porque mil y mil es un millón. Entonces aquí hablamos de millonésimas. Millonésimas. Entonces un decimal con 6 números, perdón, un número entero con 6 números decimales se le conoce como millonésimas. ¿Ok? La siguiente columna, aquí cerramos con millonésimas, aquí abrimos también con 10, 100 y 1000, pero ¿qué? 10 millonésimas, 100 millonésimas y 1000 millonésimas. Pasamos a la otra columna, aquí cerramos con 1000 millonésimas, aquí abrimos con 10.000 millonésimas, 100 1000 millonésimas y aquí sería 1000 billonésimas. Pero como le dije, no podemos hablar de mil y mil es un millón y ya traíamos un millón, forman 2 veces el millón, es decir, billones, y se le conoce como billonésimas. Un número entero con 12 cifras decimal se lee como billonésima. La siguiente columna, como aquí cerramos con billonésima, aquí abrimos con 10, 100 y 1000 billonésimas. Aquí cerramos con 1000 billonésimas, aquí abrimos con 10.000 billonésimas, 100 1000 billonésimas y aquí 1000 billonésimas. Pero 1000 y 1000 es un millón, más billones que tenemos que son 2, más 1 aquí son 3 veces el millón. Hablamos de trillonésimas. Un número decimal con 18, perdón, un número entero con 18 cifras decimal, estamos hablando de trillonésimas. La siguiente columna, como aquí cerramos con trillonésimas, abrimos con 10 trillonésimas, 100 trillonésimas y 1000 trillonésimas. La octava columna, como aquí cerramos con 1000 trillonésimas, abrimos con 10.000 trillonésimas, 100.000 trillonésimas y después vendría cuatrillonésimas. Y así sucesivamente. Ok. Como vemos, la cantidad decimal se lee el número como si fuera un número entero y se le agrega al final la palabra que corresponde a la descripción del último decimal. Le coloca esta descripción que corresponde al último decimal. Ejemplo, vamos a suponer que estos números son los decimales. Claro, estos son números consecutivos, pero vamos a suponer que estos son los decimales, para dar un ejemplo. Y el número entero es un 2. Entonces, 2,1, si tiene un solo decimal, se lee 2,1 décima. Si tiene dos decimales, son estos dos, sería 2,12 centésimas. Si tuviera 3 decimales, se lee 2,123 milésimas. Como ven, leemos el número, como si fuera un número entero. Si fuese 4 decimales, se lee 2,1234 10 milésimas. Si fuese 5 decimales, se lee 2,12345 100 milésimas. Si fuese 6 decimales, se lee 2,123.456 millonésimas. Y así sucesivamente. Por supuesto, para leer esto como números enteros, lo vamos a separar los números de derecha a izquierda en grupos de 3 para ver en qué columna nos coinciden los últimos números de la izquierda y ahí comenzamos a leerlo como si fueran números enteros. Ok, aquí vamos con un ejemplo. Vamos a leer la siguiente cantidad. Fíjense, aquí hay una cantidad entera de 3, 6, 9, 13 cifras enteras. Y tiene 4, 8, 10 cifras decimales. Entonces, si tenemos la tabla, ¿verdad? Colocamos los números haciendo corresponder cada uno a su respectiva columna. Por supuesto, el entero vamos a empezar de derecha a izquierda y los decimales de izquierda a derecha. Y teniendo la tabla podemos leer fácilmente porque tenemos la descripción. Vamos a hablar primero de la cantidad entera. Aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee? ¿Ve? Primero separamos el grupo de 3 de derecha a izquierda y vemos dónde
en qué grupo nos cae el último número a la derecha, perdón, de la izquierda. Aquí nos cae donde están los billones. Entonces, ¿cómo se lee esto? Aquí es fácil, ¿verdad? 2.324.526.863.132. ¿Ok? Vamos con la cantidad decimal. Fíjense. Aquí vemos que el último decimal cae en 10.000 millonésimas. Es decir, que una vez que leamos el número, vamos a cerrar con la palabra 10.000 millonésimas. Pero primero tenemos que leer el número. Pero para leer el número vamos a separarlo en grupos de 3 de derecha a izquierda. Es decir, separo el 245, que quedaría el primer grupo de columna, el 457, que quedaría en la grupo de los 1000, 563, que quedaría en el grupo de millones, y el siguiente grupo, que tiene un solo número, quedaría en 1000 de estos millones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lee? Bueno, 2.563.457.245. 10.000 millonésimas. Ok, ahora vamos a leer el mismo número, ¿verdad? Pero sin las tablas, porque normalmente las tablas no las vamos a tener a la mano, ¿verdad? Entonces es relativamente fácil, ¿ok? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es separarlos en grupos de 3, tanto las cantidades decimales como las cantidades enteras, ¿verdad? Grupo de 3 de derecha a izquierda. Fíjate, el 132 lo separamos aquí, 873 lo separamos aquí, 526 lo separamos aquí, y 324 lo separamos aquí, y en la última columna nos queda un número solo. Aquí está. Lo mismo hacemos con la cantidad decimal. 245, 457, 63, 563 y el 2 que nos queda en la última columna. Entonces comenzamos a leer la cantidad. Aquí, como sabemos, unidad de semicentena. Esta es unidad de 1000. Aquí millón, aquí 1000 de millones, y aquí estamos hablando de ¿qué? De billones. De billones. Entonces, ¿cómo se lee esto? Bueno, antes de leerlo, ¿verdad? Tenemos que saber dónde cae este 5. ¿Cómo sabemos dónde cae el 5? Bueno, colocamos la misma cantidad, ¿verdad? La cantidad entera, bueno, queda igual. Pero para saber dónde queda este 5, en qué grupo de columna, separamos en grupos de 3 de izquierda a derecha, los decimales. Entonces, fíjate, separamos el 256, separamos el 345, el 724 y el 5 nos queda solo en la última columna. Sabemos que esta primera columna es décima, centésima y milésima. Aquí sabemos que si aquí cerramos con milésima, es 10, 100 y aquí sería millonésima. Fíjate que son 6 decimales, estamos hablando aquí de millonésimas. Si cerramos aquí con millonésimas, aquí iremos con 10 millonésimas, 100 millonésimas y aquí será 1000 millonésimas. Si aquí cerramos con 1000 millonésimas, aquí abrimos con 10.000 millonésimas. Entonces sabemos que vamos a cerrar la palabra con 10.000 millonésimas. Entonces, ¿cómo se lee esto? Fíjate que aquí dice corresponder el color del número con su respectiva lectura, el mismo color, ¿eh? Entonces, ¿cómo leemos? 2.024.526.863.132. Repito, 2.324.526.863.132 con 2.563.457.245 10.000 millonésimas. Así se lee este número. Vamos con otro ejemplo. Vamos a leer la siguiente cantidad. Como ven, aquí tenemos una cantidad de 22 cifras enteras y tenemos una cantidad de 18 cifras decimales. Aquí le hacemos corresponder con
cada número en su respectiva columna en la tabla. ¿Ok? Y teniendo las tablas, aquí la podemos ver, ¿verdad? Y teniendo la tabla es fácil la lectura, ¿verdad? Simplemente vemos el número y leemos aquí que estamos en 1000 de trillones, que son los trillones que están en la otra columna, ¿verdad? Entonces aquí leemos 4.564 trillones 525.242 billones 324.526 millones 863.132. Vamos con los decimales. Aquí los decimales, para leerlos separamos en columna de 3 de derecha a izquierda, ¿no? Y como ven, aquí tanto la columna de derecha a izquierda como de izquierda a derecha quedan exactamente igual. ¿Ok? Entonces, aquí fíjate, aquí sería unidad de cena y centena, aquí estamos hablando de 1000, millones, 1000 de millones, billones, 1000 de billones. Entonces aquí estamos hablando de 1000 de billones. Pues aquí sería 256.345 billones, 724.525 millones, 461.234. Y se le agrega la palabra trillonésima porque corresponde al último decimal. ¿Ok? Entonces, vamos a leer el número sin las tablas. Como les dije, primero separamos los números en grupos de 3 de derecha a izquierda. ¿Ves? Grupos de 3 de derecha a izquierda. Tanto los números decimales como los números enteros. Los decimales como los números enteros. Y entonces aquí nos ubicamos, ¿verdad? Nos ubicamos que esto es unidad de cena y centena. Esto sería 1000, aquí estamos hablando de millones, 1000 de millones, billones, 1000 de billones, trillones y 1000 de trillones. ¿Ok? Igualmente aquí estamos hablando unidad de cena y centena, 1000, millones, 1000 de millones, billones y 1000 de billones. Entonces, aquí fíjense que nosotros para saber dónde cae el último decimal, también separamos, como les dije, de izquierda a derecha, pero corresponde las mismas columnas, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, fíjate, aquí los primeros 6 números, estamos hablando de millonésima. Los otros 6, estamos hablando de billonésima. Y los otros 6, estamos hablando de trillonésima. ¿Ok? Trillonésima. Yo le dije que un número entero con 6, 12, 18 cifras decimales, estamos hablando de trillonésima. Quiere decir que este decimal lo vamos a terminar colocando la palabra trillonésima. Entonces se lee así: 4.564 trillones 525.242 billones 324.526 millones 863.132 con 256.345 billones 724.525 millones 461.234 trillonésima. 234 trillonésima. Así leeríamos este número. Gracias por su atención. Espero que les haya servido el video. Si te gustó, no te olvides darle like, suscribirte a mi canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video.